Bienvenidos, culés, un episodio más del Grito Blaugrana, donde hablamos de los temas actuales del Fútbol Club Barcelona y el mundo del fútbol. Hoy quiero hacer un video no muy largo, un video no muy largo pero conciso, en el que, quiero hacer una especie de mini previa de nuestra participación en Champions este año, porque, es cierto que, pues claramente después de lo que vimos el día sábado ante el Betis, pues mucha gente se ha ilusionado, incluyéndome yo, porque, o sea, a ver, la gente que me vio en el video, que por cierto, lo tienen en recomendados, probablemente lo pongo una tarjetita arriba del video, por si no han visto mi reacción y mi análisis, pues sabrán que pues estaba muy emocionado y evidentemente, pues feliz por lo que acaba de ver, porque es que, a ver, o sea, fue una exhibición futbolística de verdad, o sea, la primera de la temporada y espero que no sea la última, porque, o sea, fue un deleite, o sea, directamente fue un deleite y una delicia ver al Barça jugar el día sábado. Entonces sí, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que nuestra participación en Champions pues empieza el día mañana ante el equipo belga, el Royal, pues entiendo que mucha gente esté ilusionada y esté pues muy expectante de lo que podamos hacer este año. Teniendo en cuenta también que es evidente que el Barça pues tiene mucho tiempo, muchos años en los que pues hemos recibido palizas, no han salido las cosas como queríamos, duras eliminaciones como por ejemplo la del segundo año de Luis Enrique contra el Atlético de Madrid, que, o sea, fueron detalles al final que nos hacen que quedemos eliminados. Y bueno, la de los últimos 2 años que creo que han sido pues de las más duras, ¿no? O sea, la primera vez creo que, pues desde que todos tenemos pues conciencia que nos vamos a Europa League y luego pues también, creo que en la era Gaspar habíamos estado, si mal no me equivoco, pero o sea, a ver, era muchísimo tiempo. O sea, yo por ejemplo, en lo personal nunca había visto al Barça en Europa League y ya verlo aquella vez la primera temporada de Xavi, la 21-22 fue pues bastante impactante y deprimente. Y luego, lo del año pasado, que, o sea, yo les voy a ser muy sinceros. Yo no hice video del Barça Inter, pero la verdad les voy a reconocer que ha sido el partido más traumante que yo he visto en mi vida. Porque, o sea, un partido, no hice video directamente porque es que no sabía ni qué decir. O sea, estaba literalmente en depresión. Porque, o sea, sobre todo a mí me quedó la impotencia de ver que teníamos equipo para competir y no se nos dio. Porque en la temporada de Xavi, la primera que llegó a la cuarta jornada, ya con Koeman pues éramos una basura, no jugábamos a nada. Y ahí pues te queda la sensación de, o sea, eres una banda y eres un equipo que no juega nada y es lo que hay, o sea, como decía Koeman. Pero la temporada pasada me quedó la espinita de decir, qué lástima, porque creo que el Barça podía haber hecho cosas importantes. Y luego te queda la espinita, aún más si luego ves el camino del Inter en la Champions pasada. Que evidentemente no voy a decir que fuera fácil, pero, o sea, le tocaron equipos bastante asequibles. O sea, le tocaron, le tocó el Milan, le había tocado el Benfica, si mal no me equivoco. O sea, son rivales que, a ver, son buenos, no estoy diciendo que no, porque de hecho el Benfica hace 2 años nos metió tres, pero a ver, o sea, yo creo que el Barça en teoría hubiera sido capaz de eliminarlos. Entonces sí, como ya lo estoy diciendo, mucha gente se habrá ilusionado, mucha gente se habrá hecho ilusiones. Y bueno, sí, es normal incluyéndome. Y bueno, quiero primero revisar el calendario de los partidos que vamos a jugar. Porque bueno, como ya estoy diciendo, pues el día de mañana tenemos el partido, a la 1 de la tarde en zona horaria mía, pero si mal no me equivoco es a las 9 en horario de España. Ese va a ser el primero, lo jugamos en Montjuic. Luego el siguiente va a ser contra el Porto. Y si mal no me equivoco, este creo que es de visitante. Sí, efectivamente, en el Dragao. Ya ese sería el segundo partido, que bueno, es del grupo H, que es en el que estamos. Luego nos tocaría, si mal no me equivoco, contra el Shakhtar en el Camp Nou, se supone, porque supongo que es 1-1. En el Camp Nou, en Montjuic. Ojalá fuera en el Camp Nou. Luego nos tocaría visitar al Shakhtar, que esto ya sería... Ojo con esta semana, ahorita que estoy viendo el calendario, nos toca el Athletic, luego entre semana el Shakhtar, luego el fin de semana el Madrid. Lo veo duro, pero bueno. En fin, pues después nos toca visitar al Shakhtar, luego tendríamos que recibir al Porto en el Camp Nou, en el Camp Nou, en Montjuic, que sería el 28 de noviembre, a las 10 en horario de España, la verdad, bastante tarde ese partido. Y luego ya la última jornada pues nos tocaría visitar al Royal, al Antwerp, pues allá en Bélgica. Entonces bueno, yo creo que es un calendario que a priori también pues siento que nos viene bien y voy a explicar por qué. Primero porque
a ver, con todo respeto, y estoy diciendo esto y luego a lo mejor mañana vengo deprimido al canal a decir que nos ganó el Royal. Pero se supone que el Royal es el equipo más sencillo del grupo. O sea, teniendo en cuenta que en verdad es un grupo pues bastante asequible. Y pues, tener de primero al Royal nos permite, yo creo que iniciar con el pie derecho la Champions y iniciar como lo fue el año pasado, que le metimos 5 no me acuerdo de qué equipo había sido, pero me acuerdo que el año pasado pues habíamos hecho un gran inicio en Champions porque hemos ganado 5-1 el primer partido, pero no se me viene a la cabeza el nombre del equipo. Entonces sí, o sea, habíamos iniciado muy bien y bueno, luego ya vimos lo que pasó, pero era importante. Y ahorita pues también es muy importante iniciar bien, también para mantener la ilusión que se generó después del partidazo contra el Betis. O sea, y teniendo en cuenta que también va a ser el debut de Cancelo y de Joao Félix y de Gundogan y de todos estos jugadores en Champions con el Barça. Otro partido más que tenemos en casa y la verdad yo solamente espero que al final estos partidos en casa sirvan para de cierta manera hacer que la gente se enganche con el equipo y hacer que vayan más a Montjuic. Porque vimos que en las anteriores pues jornadas no estábamos, bueno, nada más jugamos pues la del Cádiz en el Camp Nou, pero igual no hubo mucho público. Igual el Gamper, que tampoco vi demasiado público y es uno de los partidos en los que más suele ir la gente porque es como ya la presentación del equipo antes de la temporada. Entonces sí, o sea, espero que la verdad estos partidos y estas jornadas que tengamos de Champions y Liga en casa, porque el fin de semana volvemos a jugar en casa, pues hagan que el equipo juegue bien y que se sienta acompañado por el público y que al mismo tiempo sea una relación recíproca. O sea, que el equipo le haga espectáculo al público del Montjuic y que Montjuic devuelva al Barça ¿cómo decirlo? Esos términos futbolísticos en términos de apoyo y de aplausos y de cánticos y de, bueno, el apoyo en general que se reciba, porque también es muy importante. Pero sí, en general, yo creo que es un grupo bastante asequible. Es un grupo bastante asequible que deberíamos sacar adelante sin ningún problema. Y como lo estoy diciendo, creo que nos toca un calendario bastante bueno a priori. Un calendario y un grupo. Entonces, bueno, más allá de eso, hablando bueno, ya después de haber hablado un poquito, no tanto del partido de mañana, pero sí del grupo en general, lo que yo quisiera que hiciera el Barça esta temporada en Champions sería, bueno, lo que yo esperaría, teniendo en cuenta que, por ejemplo, o sea, a lo mejor pasamos de grupo y luego espérate, porque, o sea, nos toca, yo qué sé, el United o el Bayern o el PSG, porque cuidado con el grupo del PSG. O sea, de hecho, vamos a verlo, porque es que el grupo del PSG, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque ese grupo, un equipo grande probablemente se va a ir en fase de grupos y también la cosa es que uno va a quedar segundo y luego yo estoy totalmente seguro que el Barça se lo va a cruzar. Porque la suerte que tenemos, bueno, PSG, Dortmund, Milan o Newcastle. O sea, cualquiera de estos cuatro puede quedar segundo y puede ser un rival peligroso en caso de que quedemos primero. Entonces sí, viendo los otros grupos, bueno, el Napoli en caso de que quede segundo con el Madrid pues también sería un rival complicado. Y el United también, creo que esos son los más peligrosos. O sea, sinceramente creo que son los más peligrosos. Pero sí, o sea, igual, ya lo estoy diciendo, o sea, hay riesgos de que con una primera posición en el grupo nos toque un segundo buenísimo. Cosa que, bueno, que evidentemente no esperemos que no sea así y esperemos que en caso de que quedemos primeros, que espero que sí, nos toque un rival, pues, a priori sencillo. Pero en caso de que, bueno, teniendo en cuenta que tenemos buena suerte, se dan los sorteos, pasamos de primeros, lo que yo esperaría es que el Barça llegue a cuartos y con proyección a semis. Y más que todo, o sea, lo digo lo de cuartos porque, bueno, o sea, yo más que todo espero que el Barça compita. Que compita y que, por ejemplo, si quedamos eliminados en cuartos o incluso en octavos, si nos toca un rival así muy complicado, sea contra, bueno, o sea, sea haciendo un buen partido, una buena eliminatoria, que se haya decidido por pequeños detalles y no por palizas o ver una imagen del Barça pues muy triste, ver que pues nos pasan por encima, o sea, eso ya a mí me molestaría mucho. Y realmente creo que sería muy decepcionante. Pero viendo ya la experiencia del año pasado, de años anteriores, ver que Xavi pues ya tiene pues prácticamente 2 años y medio en el banquillo, y con los fichajes que se han hecho, con Gundogan, con Joao Félix, con Cancelo, o sea, yo creo que el Barça tiene recursos más que suficientes para hacer un buen papel y, a ver, o sea, obviamente, si quedamos campeones yo no me quejo. O sea, y evidentemente yo creo que los jugadores del Barça en su cabeza tienen que estar pensando en ganar la Champions. Porque si van pensando, no, bueno, vamos a quedar cuartos, vamos a llegar a cuartos y eso ya sería un buen papel.
si van con esa mentalidad, o sea, no va a servir de nada, porque llegamos a cuartos, imagínate, y nos toca un rival fuertísimo, y vamos a decir, bueno, ya llegamos a cuartos, ya hicimos nuestro papel, me la suda. O sea, no, evidentemente no. Como ya estoy diciendo, o sea, ellos, la plantilla y Xavi tiene que mentalizarse de que hay que ganar la Champions. O sea, así es sencillo, porque somos el Barça, somos el club que debe aspirar a ser el mejor del mundo y tenemos que ganar todo, o al menos intentarlo y competir por todos los títulos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sí espero que el Barça llegue a cuartos como mínimo, mínimo cuartos, y que sea haciendo un buen papel. Cosa que bueno, o sea, ya decir llegar a cuartos, pues es un gran avance en términos de que, a ver, o sea, tenemos 2 años sin siquiera pasar la fase de grupos. O sea, yo creo que ya incluso pasar la fase de grupos, yo sé que no debe ser el objetivo, pero ya creo que a todos nos alegraría mucho porque, o sea, tenemos más de 3 años sin ver al Barça en eliminatorias a Champions. O sea, me acuerdo que la última fue en 2021 con el PSG que nos metió 4 en el Camp Nou, o sea, un desastre. Y luego la vuelta la jugamos muy bien, pero no pasamos el empate a 1. Entonces sí, o sea, tengamos en cuenta eso. Ya los octavos van a ser en 2024. O sea, van a ser 3 años sin ver al Barça en unas eliminatorias de Champions en caso de que pasemos de grupo. Entonces sí, como yo estoy diciendo, en general, mi expectativa es cuartos o semis, compitiendo muy bien y dejando en claro que el Barça tiene recursos más que suficientes, plantilla, entrenador, en general, experiencia, que sé que nos falta mucho, pero creo que con la experiencia del año pasado, más otros jugadores, como por ejemplo, bueno, es que la plantilla también es muy joven, o sea, ahorita que lo estoy pensando, prácticamente no hay jugadores que hayan estado con el Barça años anteriores, pero bueno, tenemos jugadores muy experimentados como Lewandowski, que han pasado por muchas cosas, que han ganado Champions, como Gundogan también, Ter Stegen. O sea, hay una serie de jugadores que son experimentados y que deberían pues canalizar, dirigir, saber llevar al equipo en ciertas ocasiones de partidos que se compliquen. Pero sí, como yo estoy diciendo, en general es lo que estoy diciendo. Para que no se haga más largo el video, porque a ver, llevo 12 minutos y tampoco quiero hacerlo muy largo. Mi expectativa es que el equipo llegue a cuartos o a semis y que compitamos. Que compitamos. Y eso no quiere decir que no espero que lleguen a la final. Porque, o sea, en mi mente yo sí espero que ganemos la Champions. Aunque obviamente sé que es muy complicado y que cualquier cosa puede pasar. Pero evidentemente hay que pensar en grande. O sea, yo no puedo pensar, no, bueno, con que pasemos fase de grupos yo me complazco. O sea, estoy satisfecho. No, evidentemente no. O sea, yo quiero pensar en grande y quiero creer que el equipo está pensando igual que yo. O sea, pensar en grande y pensar que podemos ganar todo y que podemos hacer la mejor temporada posible. Pero bueno, en fin, yo simplemente espero que se compita bien. Que evidentemente lo primero es pasar de fase de grupos, porque si ya no pasamos de fase de grupos sería una vergüenza. O sea, eso dejarlo claro. Y sería, bueno, o sea, yo creo que no estamos preparados para el montón de consecuencias que habría si eso pasa. Pero bueno, teniendo en cuenta que eso no va a pasar, pues es claro que, pues bueno, dejando claro que evidentemente lo primero es pasar de fase de grupos. Creo que hay recursos, que hay pues potencial para llegar a ser una buena Champions. Y esperemos que así sea porque ya no sé ni cuántos años van. O sea, creo la última buena fue la de 2019 y sin embargo, porque nos metieron 4 en semis. O sea, nos remontaron aquella remontada bochornosa contra el Liverpool. Entonces sí. En fin. De verdad solamente espero que mañana empecemos con el pie derecho, que saquemos los 3 puntos en casa y que luego ya pues contra el Porto cuando juguemos ya tengamos los 3 puntos, porque evidentemente se espera que el Porto sea nuestro rival para quedar primeros, entonces es evidente que hay que estar fuertes. Entonces sí, nada más que eso, yo creo que esas son mis expectativas, como ya lo estoy diciendo, llegar a cuartos o semis compitiendo. Y nada, no sé qué piensas tú que estás viendo este video, cuál es tu expectativa, por supuesto que me puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y nada, por mi parte yo me despido, Vizca el Barça siempre, un saludo a todos y nos vemos en próximos videos.